Estoy decidido a abandonar nuestra posición imprudente, que en todo el este de Asia se considera débil y con todo rigor. Y cuando sea necesario, con la más brutal consideración para demostrar a los chinos que el emperador alemán no tolera ninguna tontería y que es malo tenerlo como enemigo. Tampoco tenía dudas sobre cómo se consideraría la expedición y que los alemanes se proponían conquistar territorio. Cientos de comerciantes alemanes se alegrarán al darse cuenta de que el imperio alemán finalmente ha ganado una base firme en Asia. Cientos de miles de chinos temblarán cuando sientan el puño de hierro del imperio alemán sobre sus cuellos, y todo el pueblo alemán se alegrará de que el gobierno haya cometido un acto varonil. Correspondencia privada del Kaiser Guillermo II con el futuro canciller de Alemania, el príncipe Bernhard von Bülow, sobre la conquista de territorios en China en 1897. Bienvenidos a Nuevo Occidente. Muy buenas, saludos a todos, aquí Ramón Vega para Viwa Media, emitiendo desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas de los Himalayas a los bulliciosos mercados de Tokio. Tratamos de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación. Eso sí, siempre al alcance de todos. Ustedes lo habían pedido. Esta semana hablaremos del territorio alemán en China. Pero no fue algo tan sencillo como llegar y montar una ciudad alemana en medio de todos los territorios chinos. El proceso fue más complicado y tuvo muchísima más trascendencia de lo que los libros de historia nos están trayendo a día de hoy. Algo espectacular y que parece totalmente contraintuitivo. Espero que lo puedan disfrutar. Por otro lado, en los titulares de esta semana hablaremos de los resultados de las elecciones en Pakistán tras el discurso del expresidente Khan a través de inteligencia artificial y las repercusiones que esto ha tenido. Sabrán por qué los profesores en China empiezan a tener muchos problemas de cara a su futuro y, totalmente trascendental, cómo Malasia ha decidido acabar con las pensiones públicas. Y claro, este será un episodio de los habituales en los de ver pelar las válvulas del vecino. O sea que prepárense, tomen notas porque la parte de las noticias es muy contundente. A continuación haremos un repaso por sus comentarios y como siempre cerraremos el programa con una confunciada acorde con el tema que nos ocupe. De hecho, la ocupación de Alemania en China. No se olviden de apoyar el canal con sus likes y sus comentarios y sin más dilación acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Durante el periodo de la China imperial, el gobierno chino otorgó concesiones a países extranjeros, especialmente durante los últimos años de la dinastía Qin. ¿Por qué? Estaban debilitados. La dinastía Qin, entre 1644 y 1911, inicialmente comenzó una expansión prácticamente sin precedentes. Bajo la dinastía de los manchúes, que también se habían autonombrado grandes khanes tras derrotar a los mongoles, el proceso de expansión de China fue extraordinario. Serán precisamente los manchúes los que, con toda la autoridad que este poder les transmitía, obligarían a la mayoría del país, de etnia Han, a dejarse la famosa coleta, de la cual hablaremos en futuros programas. El proceso de la mega expansión de China hace que crucen las fronteras del actual Kazajstán, del Imperio Ruso, del Tíbet, de Taiwán. Van mucho más allá de las ubicaciones de la China actual. La expansión fue tanto geográfica como demográfica. Se pasó de 150 millones de habitantes a 300 millones de habitantes gracias a los cereales, la paz y el comercio que se estaba logrando. Pero de un imperio tan grande, el problema fue tener demasiados frentes. Se vieron obligados a tratados desiguales que China tuvo que firmar con países como el Reino Unido, sobre todo para empezar. De hecho, el inicio se fecha en 1841, que es el contexto de la Primera Guerra del Opio. Bajo estos tratados, China tuvo que abrir puertos comerciales para que el comercio con otros países fuera mucho más abierto, incluso llegar a entregar territorio a los extranjeros. Pero esta es una visión sobre todo anglocéntrica, porque tenemos dos antecedentes de oro
y uno de ellos es ibérico. Alemania fue un participante relativamente tardío en la carrera de colonias por todo el mundo. Sin embargo, una colonia alemana en China se concibió como una empresa de doble objetivo: apoyar la presencia naval y aprovechar las colonias como un soporte económico para la metrópolis, el Imperio Alemán. Poder naval y comercio marítimo, básicamente una talasocracia ya en el siglo XIX. China, que estaba densamente poblada, se vislumbraba como un mercado potencial impresionante. Pensadores como Max Weber exigían una política colonial activa por parte del gobierno alemán. Este sociólogo, economista, político, historiador alemán genera las bases del concepto de la cultura occidental, para que nos hagamos una idea de quiénes estaban metidos en este proceso. Fue el primero que publicó, y mucho, sobre por qué no triunfaba o incluso se desarrollaba el capitalismo en China. Para todos sus estudios se fundamentó en 4 elementos esenciales por los cuales los chinos no asumían el proceso del capitalismo. A través de sus estudios podemos ver los 4 puntos por los cuales consideraba que los chinos no podían asumir el capitalismo, al menos en ese momento. Por un lado estaba su filosofía, sobre todo en la parte confucianista. Por otra parte, la religión, por las aplicaciones del budismo y de las diferentes tradiciones a los ancestros dentro de la cultura, de nuevo vinculados muchos de ellas con el confucianismo. Por otro, el desarrollo urbano, cómo se desarrollaban las ciudades y quién eran los propietarios y cómo estaba muy limitado y había una potencia rural imperante. Y finalmente por el patrimonialismo. Este concepto, de una manera muy resumida, es cuando lo privado y lo público se pliegan a un único líder, con poder absoluto, y en contra frontalmente con las clases media y alta, y además tiende a hacerse tradicional y con ello a perpetuarse. Para Weber, la apertura de China se convirtió en una alta prioridad, ya que se consideraba el mercado no europeo más importante del mundo. Para esto tomó 2 ejemplos. Una red de bases navales era el requisito clave para este propósito. En particular, para Weber y sus seguidores, la apertura de China se convirtió en una alta prioridad, ya que se consideraba el mercado no europeo más importante del mundo. Para eso se tomaron 2 ejemplos, o 2 principios por los cuales se podía lograr ese acceso a China. Por un lado estaba una red de bases navales globales, que era requisito clave para este propósito. Pero una política global, el Weltpolitik, sin influencia militar o global, parecía poco práctica, por lo que se tenía que construir una gran armada. Para este proceso de apertura o de forzar la apertura de China al mercado occidental y en exclusiva a los principios que trataban de considerar los alemanes como propio, se basaban en 3 herramientas que ya hemos visto en programas anteriores. Por un lado estaba el sistema de factorías portugués, por otro el dominio del territorio a través de la armada y finalmente la diplomacia de cañonero. El sistema de factorías portuguesas, del que hemos hablado en programas anteriores, era un sistema de puertos que funcionaba como postas o como gasolineras para mantener una ruta comercial abierta sin necesidad de control del territorio más allá de este punto, es decir, de los propios puertos y las ciudades donde estaban emplazados. Sin una colonización de territorio más allá del entorno de la ciudad, para que nos entendamos. El remate de dicha travesía sería un entrepot o un gran entrepuertos, lo que sería en el caso de Portugal la joya de la corona, Macao, donde se podían cohesionar todos los comercios de la región y que cuando llegaron los barcos podrían cargar en este punto. Siguiendo ese principio, todos los demás, las demás colonias occidentales trataron de establecerse. La excepcionalidad de Macao es que se estableció en 1557 durante la dinastía previa, los Ming, lograda sobre todo y mantenida gracias a la influencia inmensa que tenían los jesuitas en el Palacio Imperial chino. Portugal, por otro lado, alquilaba el territorio a China. Inicialmente, su principal fuente de beneficios era la especiería,
pero una vez se abrieron al mercado chino se dieron cuenta de las posibilidades que éste tenía. Pero para mantenerlo, como hemos visto, es necesaria una flota. La flota protegería las rutas comerciales alemanas y perturbaría las hostiles durante la guerra. Pero también podía hacer algo esencial. Era útil durante la diplomacia de cañonero, este tercer punto del que hemos mencionado. La diplomacia de cañonero es una diplomacia que es cuando menos no diplomática. Es decir, es un proceso de extorsión. La flota, que se suponía que tendrían los alemanes años después de estos proyectos, permitiría respaldar los intereses alemanes durante periodos de paz. Y hemos dicho bien, periodos de paz. El meter una flota en un puerto donde se quiera comerciar de una manera diplomática, pongamos muchas comillas, permitía que cualquier tipo de tratado era mucho más asequible desde el punto de vista de los asediados, llegando incluso a forzarlos. Como hemos visto, una especie de mafia de puertos. Si bien la idea de un asedio portuario de manera puntual y sin un conflicto directo es algo muy antiguo a través de la historia, que se han aprovechado muchísimas talasocracias o gobiernos mediante el control marítimo, es cierto que en el momento en el que los cañones se van desarrollando, cada vez va siendo más importante, porque es más amenazante meterte uno de estos barcos completamente artillados dentro de tu propio puerto, teniendo además en cuenta el gran alcance y potencia de estos cañones. Esta extorsión, llamémoslo propiamente como debería de llamarse, que fue trascendental en el desarrollo y las culturas de muchísimas sociedades dentro de Asia, tiene su principal representante histórico, al menos el primero que lo utilizó de manera abierta y que tuvo mucha repercusión, precisamente en China, y está muy vinculada con los españoles. La vuelta al mundo del almirante Anson fue el momento crucial para esto. Anson estaba dando la vuelta al mundo, pero no con fines científicos, sino con un proceso de pinza para el gobierno español. En el momento en el que la flota para luchar contra Blas de Lezo, tomando el Caribe, salía de Inglaterra, otra flota simultánea se fue hacia el Pacífico. Esa es la flota de Anson. Vernon estaba luchando en el Caribe, tomando Portobelo y pensando en Cartagena de Indias. Anson, con sus 6 barcos, una vez en el Pacífico, se iba por el puerto de Callao, a por Lima, a por Panamá o a por Acapulco. Y si podía, a por todos ellos. Hay que tener en cuenta la potencia naval de 6 barcos en aquel momento. También su objetivo secundario podía ser una revuelta peruana contra los españoles. Sin embargo, cuando ya estaba en este proceso, las órdenes cambiaron desde Inglaterra y su objetivo fue ir a tomar Manila. Eso sí, antes de partir, llegó a saquear el puerto de Palta, en Perú, dejándolo totalmente en cenizas. Cruzó todo el Pacífico, cosa que no es una pecata minuta, a pesar de que ya se habían desarrollado muchos los procesos marítimos en este momento, y llegó hasta Cantón, las mismas puertas del Imperio Chino. El mismo año del asedio de Cartagena de Indias. Después de unas cuantas aventuras en el territorio de Cantón, se fue hacia la isla de Samar, donde le habían chivado que muy pronto pasaría un barco español con todas las riquezas procedentes de América. Y allí, agazapada esta flota, consiguió capturar a Nuestra Señora de Covadonga, un gran barco español, el cual iba cargado con 1.313.843 piezas de A8, es decir, 34,5 toneladas de plata, que serían aproximadamente unos 54 millones de euros actuales. Cuando capturó todo esto, evidentemente, empezó a compensarle el haber estado sufriendo durante todos sus viajes a través del Pacífico, perdiendo barcos, sufriendo mucho con su tripulación y siendo ignorado por muchos puertos asiáticos. Su cuestión fue que cogió este barco y se fue directamente a Cantón, llevando a rastras a Nuestra Señora de Covadonga, como pueden ver en las imágenes. Como los chinos entendían que Inglaterra estaba en guerra con España
y que esto les pondría en un brete, puesto que ellos comerciaban con Manila, pues trataron de evitar de todas las maneras posibles tener un acuerdo con los ingleses para que descargara ese barco en territorio chino. Y aquí viene la jugada de la diplomacia de cañonazos. Para convencer a los chinos, el almirante Anson decidió cañonear permanentemente las zonas de remontada del río, incluso forzando a que su barco pudiera subir río arriba para desembarcar a los prisioneros españoles que tenía. Lo que, por otro lado, a la larga, condicionó totalmente las relaciones de Asia con Occidente. La primera política de cañonero que funcionó se consideró como el proceso habitual por los cuales los occidentales, en ese momento, con los grandes navíos de línea, podían interactuar de una manera a la manera de las extorsiones con las sociedades y con las civilizaciones asiáticas. Y lo que es peor de todo este proceso. Al tomar a Nuestra Señora de Covadonga, Anson se hizo con los mapas que tenía este barco. Y con ello decidió rebautizar y decir que él había descubierto todas las islas que había en la zona, desde Japón hasta la isla de Hawái, y lo rebautizó como el archipiélago de Anson. El proceso es bastante curioso teniendo en cuenta que algunas de esas islas no existían, eran lo que se conocen como islas fantasmas, pero él igualmente las rebautizó y se las apropió. Pero volvemos con los alemanes. La idea era clara. Utilizando estos tres elementos, el sistema de la conexión de las factorías o la gran ruta a través de África y después Asia hasta llegar a China, punto primero. Punto segundo, tenían que construir una gran flota para mantener esa conexión. Y tercero, si era necesario, utilizarían esa flota ya no solo para la protección comercial, sino para el forzar, mediante la diplomacia de cañoneros, a los países a ir abriendo sus puntos comerciales. Y este es el punto en el cual Alemania empezó a pensar en cómo convencer a China. En 1859 salió una flota expedicionaria desde Alemania, de hecho lo que se conoce como la flota expedicionaria prusiana, la de Ellenburg. ¿Por qué en este momento? Bueno, pues para eso tenemos que revisar los tres objetivos que tenía esta flota. Como recordemos, la flota ya la tenían, pero tenían que establecer una línea comercial a través de todo el recorrido hasta Asia para fortalecerlo. Y por ello querían tener contacto con China, con Japón y con Siam, la actual Tailandia. China acababa de terminar la Segunda Guerra del Opio, estaba muy debilitada y tan debilitada que los británicos hacían lo que querían con las solicitudes después del proceso de la guerra. Y esto lo aprovechaban todos los aliados occidentales. También es cierto que en el caso de que un aliado occidental entre diferentes países tuviera problemas dentro del territorio chino, todos se apoyarían mutuamente porque sabían que sacaban beneficios adicionales al final de todo este proceso. Bien, por un lado, contacto con China. Por otro lado, contacto con Japón. Japón estaba en lo que se conocía como el Bakumatsu, es decir, un periodo en el que, tras haberse cerrado durante siglos en el Sakoku, los americanos primero y después los británicos llegaron y gracias a la diplomacia de cañoneros obligaron al gobierno japonés a abrirse a Occidente. Bien, ¿y qué sucedía con Tailandia? Bueno, pues estaba muy presionada por los occidentales, pero no llegó en ningún momento a ser una colonia de ninguno de ellos. ¿Por qué? Bueno, pues la clave está en este preciso momento. El rey Mongkut. A nadie le sonará el nombre, o muy pocos le suena este nombre, pero seguro que según voy desarrollando la historia irán diciendo, sí, ese, ya sé cuál es, hombre, por supuesto. El rey Mongkut inicialmente era el candidato ideal para suceder en la línea de sucesión. De hecho, era el primogénito de la familia real. Lo que sucedió fue que diferentes grupos nobles de Siam le hicieron la 13-14 y entronizaron en su lugar al hijo de una concubina. Mongkut en aquel momento, por la suerte de todos, tenía 20 años y estaba haciendo un ritual muy habitual dentro de la cultura tailandesa, que es pasar una temporada como monje budista.
Este proceso habitual, pues después de un tiempo determinado, puede ser unas semanas o puede ser incluso años, regresan a la vida laica sin ningún problema. Tras 27 años como monje budista, ¡oh sorpresa!, los engranajes del destino le emplazan a ser el nuevo rey de Tailandia. Y se convirtió en un mega reformista en temas de ciencia, religión y un maestro en el dominio de la diplomacia. De hecho, para que sus hijos estuvieran bien formados, llamó a una institutriz inglesa para que los formara a la manera occidental, una tal Anna Leonwens, que, como todos ustedes, será la inspiración, la película de Ana y el Rey. ¿Por qué? Sí, ese rey de Ana y el Rey era el rey Mongkut. Además, para rematar toda esta faena en la que hemos visto que se estaba acercando una situación ideal en el caso de China, en el caso de Japón y en el caso de Tailandia, para que se acercaran los alemanes a todos estos países en una situación de prioridad, los procesos técnicos vinculados al barco del vapor estaban en pleno auge. Además, para rematarlo, se estaba construyendo en aquel momento el Canal de Suez. Entre 1859 y 1869 se llevaron unas obras gargantuescas para tratar de acortar el recorrido y saltándose África completamente dentro de las rutas comerciales marítimas. Como vemos, es un periodo apasionante de la historia del que dejó estas semillas para futuros programas. La expedición prusiana fue un éxito rotundo. No solamente llegó a todas estas ubicaciones, sino que incluso firmó el primer tratado entre Prusia y China. Y ya que estaban haciendo este viaje, se dedicaron a explorar las mejores zonas. De todas estas ubicaciones hubo una que les llamó especialmente la atención y se conoce como la bahía de Yassau o Kiao Chau, que sería la versión fonética más próxima para los hispanohablantes. Kiao Chau era la ubicación adecuada porque estaba enfrente de Corea, entre Beijing y Shanghái, y muy bien ubicada para cualquier estructura de comercio futuro que se quisiera hacer. Fonéticamente lo podrán encontrar de muy diversas maneras, como Kiao Chau, Diao Xiao, Kiao Chau, Kiao Chau, Kiao Chou en alemán. Y para liar todavía un poco más la maneja, la ciudad principal será la de Qingdao. Sin embargo, creo que con Kiao Chau todos nos entendemos. Durante décadas, los geógrafos y los almirantes de Prusia revisaron la región de Kiao Chau, pero no se decidían hasta que 40 años más tarde se dio un acontecimiento que desencadenaría todo un proceso de conquista que absolutamente nadie pensaba que iba a suceder. El incidente de Huye parte de la misión Steyler. Los alemanes católicos habían establecido toda una serie de misioneros en ubicaciones muy pequeñas a lo largo de toda esta península, sobre todo los misioneros de lo que se conoce como los misioneros del Verbo Divino, que es una agrupación católica alemana. Y a algunos de sus primeros misioneros los mandaron precisamente a China, evidentemente con el beneplácito de las autoridades prusianas. En una de estas pequeñas aldeas estaba sentado el misionero Stenz. Había dos visitantes, otros dos misioneros, que eran Richard Heinle y Franz Xavier Nies. Y este es el relato que se describe a partir de las narraciones del propio Stenz, al cual estaban visitando. Antes de irse a la cama, poco antes de la medianoche, los misioneros habían practicado la misa de Requiem, el Miserere Mei, para el siguiente día de los difuntos, que tendría una serie de celebraciones. Stenz había cedido su habitación a sus invitados por la noche, y él mismo se había mudado a una habitación vacía. Creyendo que la zona estaba tranquila, los misioneros no tomaron ninguna precaución, y Stenz dejó la puerta de su habitación sin llave. Un grupo de entre 20 y 30 hombres armados irrumpió en el recinto de la misión, poco después de que los misioneros se hubieran acostado. Rompieron la puerta de la habitación donde se alojaban Heinle y Nies y mataron a los dos misioneros.
Se descubrió que ambas víctimas habían sufrido numerosas heridas por apuñalamiento y ambas murieron un poco antes de la medianoche. Los atacantes buscaron a Stenz, pero no pudieron encontrarlo. Se retiraron cuando los cristianos chinos locales llegaron al lugar para ayudar. Según Stenz, culpó a Lacto, al alcalde de una aldea vecina, porque algunos de los parientes adinerados de este alcalde se habían cristianizado y cuando quisieron ir a cobrar dinero para las fiestas del pueblo, estos, diciendo que eran cristianos y que no creían en esas celebraciones más, se negaron a dar el dinero. ¿Quién cometió estos asesinatos? Bueno, el principal sospechoso, históricamente, siempre se ha considerado la Sociedad de la Espada. Era una serie de fragmentadas asociaciones de pequeños propietarios y de campesinos locales que consistían en una fuerza de autodefensa local. Se habían organizado primero contra bandidos errantes, luego contra señores de la guerra, luego contra recaudadores de impuestos, contra inmigrantes y también contra la implantación del papel moneda, contra los comunistas, contra los japoneses. Vamos, que la Sociedad de la Espada o de la Gran Espada se daba con quien fuera de fuera. Los diferentes grupos de las espadas o de la Gran Espada se fueron uniendo en diferentes periodos a diferentes grupos mucho mayores. Por ejemplo, cuando se unieron a la rebelión de los Boxers en torno al año 1900 y fueron siempre muy respaldados por los campesinos, ya que eran los que les defendían cuando no había ninguna autoridad alrededor. A pesar de que, por otro lado, se tomaban la justicia por su mano siempre que lo consideraban respetable, según sus propios principios, por supuesto. Finalmente serían absorbidos por el ejército chino o perseguidos como sociedades secretas. Esto fue el casus belli que Prusia estaba esperando. El asesinato fue el 1 de noviembre de 1897, pues el 7 de noviembre, 6 días después, el almirante von Diederich, del cual hablaremos muchísimo en este programa, que era en ese momento el comandante del escuadrón de cruceros de Prusia en Asia, telegrafió al almirantazgo con la siguiente pregunta: ¿se pueden aprovechar los incidentes para alcanzar otros objetivos? El canciller alemán, que estaba en el gobierno, dijo que no. Pero llegó el siguiente personaje que todos estarán esperando que mencione, nada más y nada menos que el Kaiser Guillermo II, quien dijo: adelante con los faroles, haz todo lo que sea posible para conseguir el territorio en China. Y con el visto bueno de Guillermo II, el Imperio Alemán decidió organizar su flota para atacar el territorio de Kiaochao, con este casus belli de la muerte de los dos sacerdotes. Bien, el problema que tenían es que tenían la flota dispersa por Asia y que en ese momento sabían que cuanto antes actuaran, mejor. Y no podían dejar pistas al gobierno chino de lo que estaban haciendo en aquel momento. Por lo tanto, trataron de reunir todos los barcos que tenían a mano. Por un lado estaba el Kaiser, el buque insignia. Este sí era el mejor de lo mejor, el cual además era el buque insignia en el que estaba von Dieterich. El siguiente barco en importancia que consiguieron fue el Princesa Guillermina, un crucero blindado, muy potente. Y por otro lado estaba el ligerísimo crucero Cormorán, que era un patrullero fluvial. Bien, pues estos tres barcos, para que veamos la potencia de la tecnología, llegaron a la población más importante, una pequeña villa de pescadores que estaba en Kiaochao, y desembarcaron 717 tropas, con el almirante Otto von Dieterich a caballo. El que preguntó por aprovechar el incidente, ese mismo, bueno, pues llevaba años especulando con tomar alguna región de China, y la que tenía todas las papeletas era Kiaochao. En 9 horas, gracias a sus unidades de comandos especialmente entrenadas para esto, habían tomado el puerto, dejándolo además incomunicado por telégrafo. Y esto es absolutamente clave, porque cuando se restauró la conexión telegráfica, ¡oh sorpresa!, había órdenes de última hora de paralizar el asalto y esperar a la diplomacia. ¿Qué hizo von Dieterich? Bueno,
pues se soltó un bluff porque estaba viendo que la diplomacia prusiana iba a ser débil ante la diplomacia china y que iba a dejarlo todo en agua de borrajas. Su respuesta por telégrafo no pudo ser más contundente. Decía que ya había proclamado que aquello era el imperio alemán y que no podía retractarse. Después de unos minutos de tensión, el almirantado finalmente le felicitó por haber tomado territorio en Asia. Guillermo II primeramente le ascendió a vicealmirante y después le iría poniendo en todas las posiciones de prestigio posibles. Sin embargo, de momento todavía seguiría en Asia y la seguiría liando. Para enero ya había miles de soldados alemanes desembarcados por toda la región y el gobierno chino, ante toda esta potencia militar y tecnológica, claudicó. Y esto dio inicio al Tratado Desigual. El gobierno alemán obligó al imperio Qing a 1. Destituir infinidad de funcionarios de la región, incluido al gobernador. Estamos hablando de un territorio de más de 500 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, era una zona muy importante por su extensión, pero también por la ubicación. En segundo lugar, obligaron a construir 3 iglesias católicas a cargo del gobierno chino, es decir, que encima las pagara el gobierno chino. Igualmente, que construyera 7 fortalezas pagándolas el propio gobierno chino. En cuarto lugar, en modo de compensación, les obligó a pagar 3.000 taeles, es decir, los lingotes de plata generalmente utilizados en China, para la región. Y también les obligaron a que También obligaron al gobierno chino al pago de 3.000 taeles, lingotes, estos pequeños lingotes de plata china, por compensación a la parroquia misional que había sido asaltada. Por otro lado, también obligaron a conceder los derechos de construcción de líneas ferroviarias y también los derechos de extracción de depósitos de carbón locales. Aquí von Dietrich había hecho muy buenas notas. Si uno tiene una flota que necesita carbón, pero no tiene carbón, es como si no tuviera absolutamente nada. La guinda del pastel fue la cesión de todo este territorio al gobierno del Imperio Alemán durante 99 años, es decir, hasta 1997, puesto que esto sucedía en 1897. ¿Era un tratado desigual? Exactamente. Tanto que inició lo que se conocen como los tratados desiguales, es decir, la barra libre de los países occidentales. Si bien el gobierno británico desde las guerras del opio ya se había puesto las botas, aquí entraban a primera línea Rusia, de nuevo el gobierno británico, Francia y un jugador, digámoslo así, extracontinental, Japón. Japón estaba dejando de ser una potencia asiática a convertirse en una potencia mundial. Y estaba empezando a asustar a los países occidentales, incluidos a España, los cuales pidieron un documento maravilloso sobre las posibilidades de que Japón fuera a invadir Filipinas. Eso lo dejamos para otra película, porque aquí cada uno puede hacer una película con los planes de conquista de todos estos países, pero todos sabemos lo que pasa cuando en un acuerdo diplomático se trata de tomar la revancha o se trata de llevar a forzar a otros países a tomar determinadas decisiones que pueden enfriar mucho las relaciones diplomáticas, pero calentar muchísimo a la población. La colonia de Kiaochao, sin embargo, fue muy particular. En primer lugar, se puso un capitán como gobernador del territorio, en una zona que tenía una población total de 83.000 chinos. Seguía siendo territorio chino, pero los derechos soberanos eran alemanes. No obstante, quien se hizo al cargo realmente de este territorio fue la Armada Imperial Alemana, puesto que era su puerto. Von Dietrich, de nuevo, ganándose puntos. Era un planteamiento que había hecho desde el principio. La estructura, básicamente, era que había un gobernador establecido por la Armada en la línea del gobernador de Filipinas, que muchas veces era o del ejército o de la Armada. Por otro lado, tenía un control del dominio, tanto civil como militar.
aunque tenían estos diferentes representantes. Por otro lado, había otros cargos importantes como el funcionario de la construcción de los puertos o el presidente de su propio Tribunal Supremo. Y el más importante de todos para las relaciones locales, lo que era el comisario de Asuntos Chinos, que terminó derivando en el Consejo de Gobierno del Territorio. Y después, en 1902, en el Comité Chino. Este Comité Chino era el que tenía más conocimiento de la estructura local, en parte porque estaba conformado por algunos asesores chinos, y eran quienes asesoraban constantemente para el gobierno. Por lo tanto, las decisiones que se tomaban también implicaban el punto de vista chino. El desarrollo de diferentes elementos fue totalmente meteórico. Incluso se desarrolló un pidgin, es decir, un idioma híbrido entre el chino y el alemán, ambos simplificados. Pero el planteamiento alemán no era simplemente el llegar allí, cruzarse y esperar beneficios. No, los alemanes tienen un planteamiento colonial muy diferente. Querían que aquello se convirtiera en una auténtica potencia comercial y que esto fuera también respaldado por una industria local. Por lo tanto, los alemanes se pusieron a trabajar como chinos, o como dicen los chinos, los alemanes se pusieron a trabajar como alemanes. Era un modelo de colonia imperial. Era el muestrario de aquello a lo que aspiraba el imperio alemán fuera de sus fronteras, y quería demostrárselo también a los chinos. Por ello se trataron de hacer las mejores instalaciones, la mejor administración, las infraestructuras. Todo se quería utilizar para mostrar a los chinos la nación alemana y cómo eran una potencia colonial muy efectiva y diferente de lo que intentaban hacer otros países occidentales. El proceso de la construcción de esta colonia de Kiaochao era una herramienta en sí misma que trataba de mostrar la superioridad absoluta del imperio alemán. La inversión inicial fue de más de 100 millones de dólares de la época. Sin embargo, enseguida empezaron a dar beneficios todas las industrias que se iban estableciendo. Si bien es cierto que en cuanto una de estas industrias mostraba que tenía debilidad o competencia en la región, la reconvertían en una nueva industria, siguiendo un modelo modélico para su propia estructura industrial y económica. Había bancos, sedes del Banco Alemán Asiático. Se llegó a emitir sus propios billetes espectaculares y una mezcla de culturas totalmente paradójica. También empezaron a aparecer sellos y su propio sistema postal, que era muy importante, puesto que generaba muchísimos beneficios y seguía siendo la principal ruta de comunicación. Por otro lado, se potenció muchísimo el ferrocarril hasta los propios puertos. En 1910 se llegó incluso a conectar esta estructura ferroviaria con el Transiberiano, lo cual permitía un viaje desde Kiaochao hasta Berlín en tren. Los médicos en este proceso eran indispensables y evidentemente los hospitales. Tan importantes eran que estaban subordinados directamente al gobernador del territorio. Y la ciudad sigue conservándose en parte a día de hoy. Hay restos de esta presencia alemana, como la delegación danesa o la aduana, que actualmente es un museo en el cual se puede ver esta antigua presencia alemana en la región. Tenía calles anchas, áreas de viviendas sólidas y por eso han pervivido hasta nuestros días. Había electrificación por todas partes. Había un sistema también de alcantarillado como nunca se había visto en el territorio chino. En 1900, von Hess-Warteg hizo una descripción de toda la zona. El amueblamiento de los cuarteles y vivienda, la limpieza de las calles y las plazas del pueblo, la mejora de los caminos, puentes, ríos, presas y demás, fue la mayor tarea que tuvieron que llevar a cabo las valientes tropas alemanas durante los fríos meses de invierno que habían pasado hasta entonces. La diligencia, la perseverancia y la alegría con la que los oficiales en la tripulación emprenden el inusual e incluso puede decirse el indigno trabajo merecen toda admiración. El resultado de este duro trabajo se vio evidente después de solo unos meses.
Los cuarteles se convirtieron en patrones de limpieza. Todo Kiao Chau fue limpiado y las calles fueron iluminadas, lo cual constituye un hecho inaudito en un pueblo chino. Un invierno ya había sido suficiente para dar a esta pobre población desdichada una relativa prosperidad, ya que nunca antes habían visto tanto dinero en sus vidas como ahora. El área tenía mayor densidad de escuelas y la mayor matrícula de estudiantes per cápita de toda China en escuelas primarias, secundarias y vocacionales, financiadas todas ellas por el Imperio Alemán, y las misiones. En la primera década de presencia alemana en China, la región casi llegó a triplicar la población original. Multiplicaban por 20, eso sí, los resultados de la economía. Una particularidad muy curiosa de algunos de estos edificios es que toman la idea china de poner en los aleros de los tejados las formas de dragones serpentinos y en lugar de hacerlo con una estética asiática, se dedican a hacerlo con una estética propiamente germánica y vikinga. Y este es uno de los ejemplos del Palacio del Gobernador. Terminado en 1906, cubría una extensión de 7.500 metros cuadrados. Era la sede tanto del gobierno naval como del gobierno civil. Otro edificio inmensamente claro fue la residencia del gobernador. Terminado en 1906, mezcla los estilos federal alemán, que es el que domina en gran parte de la región, con el Art Deco. Y ahora se viene la guinda del pastel. En 1898, el vicealmirante Dieterich hizo una jugada aún más arriesgada que la de tomar Kiao Chau. En cuanto se enteró del inicio de la guerra hispanoamericana, se fue directamente a Manila. Quería tomar Manila antes que los americanos, justificando su apoyo y respaldo a la población alemana en Manila. Mandó toda la flota, incluso aquellos barcos que estaban en reparaciones. Se podrán ustedes hacer una idea de la sorpresa de los americanos cuando ve toda esta flota. Imagínense ustedes la flota americana, la flota alemana en Asia y la flota española ante Manila tratando de discutir quién va a ser el próximo gobernando el territorio. Finalmente, el contraalmirante George DeWitt, por parte de los americanos, Dietrich y el gobernador español llegaron a un acuerdo para que se marcharan los alemanes. Imagínense la tensión que tuvo que haber en semejante situación. Este es un buen momento también para recordar que el imperio alemán tenía diferentes sedes a lo largo de Asia, sobre todo cuando estos fueron adquiridos a España, incluidas las Islas Marianas, Palaos y parte de las Carolinas. Como cierre de nuestra charla sobre Kiao Chau, es que esto sentó las bases de otros muchos eventos históricos. Por un lado, se habían forzado los acuerdos aumentando la presencia cristiana en el territorio chino. Esto contribuyó de manera definitoria para la rebelión de los Bóxers en 1899 y en los años sucesivos. Pero también generó un auge económico, un modelo en el que se podían inspirar tanto los países asiáticos como evidentemente China, que lo tenía al lado. Después de la revolución de 1911, en los cuales China se convierte en una república, muchos chinos ricos y élites se fueron a mudar a Kiao Chau. Allí que tenían mucha más seguridad, mejor educación, mejor sanidad y una legislación que les respaldaba. De hecho, Sun Yat-sen, el primer presidente de la República China y padre de la China moderna, visitó el área de Kiao Chau y declaró en 1912: «Estoy impresionado. La ciudad es el verdadero modelo para el futuro de China». Imagínase si la ciudad hubiera sido el modelo que funcionara dentro de toda China. Hay que ser conscientes que empezó su declive al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914. Y de repente Japón mandó un ultimátum a Alemania. 8 días después, Japón
bombardeó Kiautschou. Desembarcó 56.000 japoneses con 1.500 británicos contra 4.500 alemanes, que resistieron duramente, pero evidentemente los japoneses tenían esto pensado desde hacía mucho tiempo. Con esto concluyó la presencia alemana en su concesión en China, que duraría entre 1898 y 1915. Pero la cosa no terminó ahí. En 1917, China declaró la guerra a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. 140.000 chinos participaron en la Primera Guerra Mundial como trabajadores. Y al final de este apoyo de China a las potencias occidentales en la Primera Guerra Mundial, hizo que Kiautschou fuera finalmente entregada de... No se entregó a China, se entregó a Japón. Y China se enfadó muchísimo. De hecho, en el Tratado de Versalles, el único país que salió sin firmarlo fue China, muy, muy enfadada. De hecho, se generó el movimiento del 4 de mayo, donde los estudiantes salieron a la calle en Tiananmen. Sí, de nuevo, estamos hablando de la plaza de Tiananmen. Generó muchas reacciones de muy diversos grupos, pero hubo dos que fueron fundamentales para el futuro de China y prácticamente de la humanidad. Por un lado, incrementó muy fuertemente el sentimiento nacionalista antioccidental. El otro grupo que sacó beneficios en cuanto a su número de afiliados a partir de este momento en China, a pesar de estar inicialmente completamente prohibido, fue precisamente el Partido Comunista Chino. Pero en 1937 los japoneses volverían a tomarlo en la Segunda Guerra Sino-Japonesa y que se terminó mezclando con la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es otra historia. Espero que les haya gustado y ahora les vamos a dar los datos sobre bibliografía. A nivel académico, el primer libro que recomendamos, no porque estemos de acuerdo, sino precisamente por todo lo contrario y para que les sirva para refutar sus propios argumentos, les recomendamos Los blancos son enemigos de los cielos, Caucásico climático y protección ecológica asiática. Este libro especula mucho sobre stealth y le hace muchas críticas, pero sobre todo critica al hombre blanco occidental, como verán ustedes. En el nivel académico recomendamos este otro libro, Política colonial y económica alemana en China entre 1840 a 1914. Y este otro, Lucha en el Pacífico, las grandes potencias y sus rivalidades políticas y económicas en Asia y el Pacífico Occidental entre 1870 y 1914. Si tienen problemas para conseguir alguno de los libros anteriores o no dominen los idiomas en los cuales se han publicado, les recomiendo encarecidamente la obra El colonialismo alemán en Qingdao y su huella arquitectónica, obra de Eva Montalvo del Valle. Si bien no está dedicada en toda su extensión a esto que nos ha ocupado, sí que habla de diferentes aspectos y de cómo esta influencia alemana ha ido encajando dentro de la cultura china que actualmente sigue viviendo en Kiautschou. Por el nivel de fuentes, el más crudo de todos los niveles bibliográficos que tratamos, les recomiendo En la patria de Confucio, bocetos, fotografías y experiencias en Shantung. La obra que nos ocupa es precisamente del mismo Stenz, de ese misionero que consiguió sobrevivir al incidente de Hubei. Esta obra sigue siendo, a día de hoy, una de las fundamentales para comprender el proceso de asentamiento de Alemania en esta colonia. Y con esto nos vamos a las noticias. Verán ustedes que las noticias, más dinámicas que en versiones anteriores, son fundamentales para nuestro futuro. Estamos viendo las barbas de nuestro vecino en el Nuevo Occidente pelar y nosotros tenemos que poner las nuestras a remojar. Para empezar, en Pakistán ha ganado desde la cárcel con un discurso hecho con inteligencia artificial Imran Khan. 93 miembros en total de los 264 escaños que se disputaban.
Sin embargo, como se presentó como independiente, ya que no se había permitido su partido y que tenía a más de 100 miembros del mismo partido en tribunales militares siendo sentenciados, pues les habían puesto ahora pegas. Finalmente, la Liga Musulmana de Pakistán y el Partido del Pueblo de Pakistán, que suman en total 149 escaños, parece ser que van a ser capaces de llegar a un acuerdo. Sin embargo, de momento no se sabe quién va a ser el presidente, o al menos no lo tienen muy claro. Y pasamos a la India, donde el gobierno indio ha detenido una marcha de agricultores a 200 kilómetros de la capital, Nueva Delhi. De nuevo, estamos viendo aquí cosas muy parecidas a lo del viejo occidente, pero aquí veremos que es a una escala absoluta, es una escala mundial. Los agricultores quieren fijar los precios mínimos, como se ha establecido durante muchos periodos en las últimas décadas de la historia de la India, y también están en contra de muchos préstamos tramposos, es decir, unos préstamos que se hacen a los campesinos y agricultores en los cuales se esconden cláusulas y que si no tienen abogados lo suficientemente buenos no pueden lidiar contra esos contratos que han tenido que firmar para conseguir hasta las propias semillas. Bien, pues para luchar contra los agricultores se han utilizado gases lacrimógenos, se han construido muros de hormigón y acero, también se han cavado fosos en las carreteras y se ha utilizado alambre de espino, se ha cortado internet y se ha cortado también la comunicación a los móviles. La clave: de los 1.400 millones de habitantes de la India, al menos 2/3 dependen directamente de la agricultura. Y por otro lado, 1/5 parte del Producto Interior Bruto de la India depende de la agricultura. En el 2020 ya hubo En 2020 también hubo una gran protesta y en esa murieron más de 700 agricultores. El tema es aún más complicado porque el trigo y el arroz que el gobierno vende a precios subsidiarios los compra precisamente a los agricultores que más se están quejando, los agricultores del norte. Y como verán en muchas de las imágenes, son agricultores Sikh del Punjab. La cosa se va complicando cada vez más. Bien, veremos en qué termina todo esto, porque si se establece un precio mínimo al cual se tienen que comprar los productos de los agricultores, por ejemplo, del arroz, esto tendrá una repercusión directa a nivel mundial. Estén de nuevo muy atentos todos los agricultores, porque esto puede cambiar los precios a los cuales sus productos se pueden vender en los mercados locales. Bien, por otro lado, China, con la caída de la natalidad, se ha vuelto envuelta en otra serie de problemas. Había un concepto muy importante que es el cuenco de arroz de hierro, es decir, las lentejas aseguradas en chinas. Un trabajo que era totalmente fiable, el de profesor. Sin embargo, en los próximos 10 años se especula que van a sobrar 1,5 millones de profesores chinos que actualmente están en activo. Por lo tanto, todos aquellos que están estudiando las carreras de profesores actualmente en China, pues tendrían que replanteárselo. Y bien, ahora prepárense todos porque viene esa noticia que nos está preparando muchísimo más y seguro que el señor Zano estará muy atento a los informes que le pueda mandar desde el Nuevo Occidente. Y es que el gobierno de Malasia pretende eliminar las pensiones. El gobierno de Malasia quiere eliminar las pensiones, pero empezando por las de los nuevos funcionarios, porque dicen que si no el país se va a ir a la quiebra. De manera general, en Malasia está mal visto ser funcionario, no por la corrupción, que campa a sus anchas, sino porque los sueldos son muy bajos comparados con los trabajos dentro de la privada. Como mucho, los funcionarios ganan la mitad de lo que deberían de ganar en el mundo privado. Pero, claro,
esto atrae al sistema de pensiones público. Por otro lado, esto sí que tiene una compensación, que es el sistema de pensiones público. Incluso si se fallece trabajando, hay una serie de beneficios. Pero la mayor esperanza de vida y el mayor número de jubilados en Malasia hace que el gobierno esté cambiando las normas. Y estamos hablando de un porcentaje de funcionarios muy bajo dentro del gobierno de Malasia. El nuevo sistema, que será obligatorio para los funcionarios a partir de esta normativa que quiere establecer el gobierno de Malasia, se conoce como el EPF. El funcionario aporta en torno a un 11% de su salario y el empleador un mínimo de un 12%, un total de un 23%. Y si no, el gobierno se irá a la quiebra. Así de claro lo ha dejado el gobierno de Anwar. Especialmente peliagudo es este tema porque la mayoría del funcionariado del país son de etnia malaya. El 71% de estos funcionarios son malayos, mientras que el resto son chinos o indios. Tras 30 años pueden cobrar hasta el 60% de su máximo salario, aparte de poder utilizarlo en algunas compras, como en la compra de viviendas. Eso lo hablaremos en futuros programas si les interesa saber cómo son algunos sistemas de pensiones de manera particular en el Nuevo Occidente. También se agrava porque si la privada atrae a la mayoría de trabajadores, también implica peores funcionarios y funcionarios todavía más corruptos. Por eso el gobierno se plantea subirles el salario. ¿Y cómo quieren subirles el salario? Pues a través de subir los impuestos, lo cual va generando una bola cada vez más preocupante. Seguiremos muy de cerca este controvertido plan porque evidentemente igual nos lo aplican a no mucho tardar dentro de España. Bien, y pasamos a los comentarios. Mónica nos habla de diferentes tipos de dragones en base a nuestro programa anterior, como los que aparecían en Chihiro, que nos gustan mucho, también a la parte nueva occidental del programa. Nos aportan también sobre otros dragones y nuestros colegas mexicanos, sobre todo, nos hablan de los dragones en las mitologías aztecas, en los cuales en los comentarios les he hecho algunos paralelismos para que fueran viendo. También hay mucha gente que aporta sobre la figura del dragón en elementos bíblicos o en las leyendas europeas. Y algunos conocedores del mundo asiático también nos hablan de las nagas y de los dragones heráldicos dentro de Asia. Si el tema de las mitologías les gusta, por supuesto haremos más programas en un futuro, puesto que de esto tenemos material abundio, podemos hacer lo que ustedes quieran. Y finalmente nos vamos con la Confuciada. Y esta habla de Sun Yat-sen, este fundador de la República China, médico, político, estadista, filósofo, militar y el gran ideólogo de China, el primer presidente de la República de China y el fundador del Kuomintang. En su obra Tres Principios del Pueblo, encontramos cómo sus objetivos son que el gobierno esté dominado por los expertos y hace una serie de reflexiones tanto sobre las políticas de Alemania en China como de Alemania en la propia Alemania, tratando de que todo esto fuera un modelo para la nueva China, junto antes de presentar el modelo de gobierno científico que pudiera ser la solución a la democracia desde su punto de vista. Y el texto es el siguiente. En nuestro país, el pueblo debe controlar el poder político, pero debe dar vía libre en la administración a un gobierno formado por expertos. No deberíamos considerar a nuestro presidente y a nuestros ministros de Estado con más honor que el del taxista, el policía sikh, el cocinero, el médico, el carpintero, el sastre o cualquier otro trabajador. Mientras el pueblo cultive este tipo de actitud, habrá progreso y prosperidad en la nación. Seguro que muchos han encontrado los orígenes de la filosofía occidental en estas palabras de Sun Yat-sen. Cosas de un barco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este fascinante viaje por la cultura asiática. Recuerden dejar sus comentarios y sugerencias, ya que el apoyo es lo que impulsa este canal hacia adelante. Seguro que después de este programa no vuelven a ver igual el mapa de China.
y que seguro que tienen más preguntas. Estaremos muy atentos en los comentarios. Disfruten de esta semana. Nos vemos pronto en el Nuevo Occidente.